Bendiciones, mis amores, bienvenidas a otro podcast de Hermana a Hermana. Estoy aquí una vez más con mi hermana Jessica y estamos felices del tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir con cada una de ustedes. Hoy vamos a estar hablando de la fe que mueve montañas. Es una fe que definitivamente mueve la mano de Dios. Y deseo empezar este podcast leyéndoles Gálatas 3:7, que dice: sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y deseo empezar con esta escritura porque, Jessie, para mí, la persona que más me inspira en la palabra del Señor en cuanto a la fe es Abraham. Es Mm, una persona que definitivamente es nuestro padre de la fe. Es quien nos muestra y nos enseña cómo tener una fe verdadera en el Señor. Y yo creo que muchas de nosotras conocemos la historia de Abraham, como el Señor, para aquellas que no la conocen, el Señor por muchos años le prometió a Abraham darle un hijo y era el deseo de Abraham y Sara tener un hijo. Y por fin concede el Señor este deseo a su tiempo perfecto, en una edad que ya ellos eran adultos, de tener y concebir este hijo que tanto estaban esperando. Pero llegó un día en donde el Señor le pidió ese hijo a Abraham. ¿Y cuántas de nosotras, Jess, hemos estado en ese momento en nuestras vidas donde el Señor prueba nuestra fe de esa manera, mm, verdad? Nuestra fe ujú. donde nos pide que le entreguemos algo que quizás amamos o donde el Señor nos hace esperar por algo y Él lo que está haciendo es fortaleciendo el músculo de nuestra fe. Y fue lo que sucedió con Abraham. Cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo, al único hijo al que amaba, eh, que lo sacrifique. Abraham confió en el Señor hasta el último momento, tanto que su Ujú. hijo le preguntó, papá, el día que iba a entregar a su hijo como sacrificio, le pregunta, papá, ¿y dónde está el holocausto? ¿Y qué le contestó Abraham? Dios proveerá. Él proveerá el holocausto. Y hasta el último momento Abraham creyó en el Señor. Cuéntame, Jessy, para ti, ¿quién es tu padre que te enseñan la palabra a tener fe? Cuéntame de tu experiencia, cómo tú tienes esa fe que mueve montañas. Wow, sí, esa historia de Abraham es definitivamente una de mis favoritas también. Te lo cuento, te lo confieso que he tenido que regresar a leer y leer y leer muchas veces porque sí, yo también he pasado por momentos en mi vida donde el Señor me ha pedido que entregue algo o que crea en algo o que le crea a Él. Entonces, cuando hablamos de fe que mueve montañas, estamos hablando de esa montaña, ¿verdad? Que es simplemente una figura metafórica de algo que ante nuestros ojos es muy difícil o es imposible, llámese salud, llámese finanzas, llámese relaciones, familia, o entregar algo que amamos, ¿verdad? Exactamente como le pasó a Abraham. Y esa fe que mueve montañas está basada para mí, Diana, en mi conocimiento de quién es Dios y su reputación. Mm, Ah, la, la reputación de Dios es impecable, impecable. Él no falla, Él no cambia de amén. opinión, ha sido el mismo siempre, ayer, hoy, siempre es el mismo. Entonces, si vamos a hablar de Abraham, Abraham conocía a Dios, sabía quién Dios era y por eso podía, entonces, aunque él no entendía, aunque no era fácil, aunque la montaña se veía gigante, él podía dar esos pasos de fe porque creía, confiaba en quién Dios era. Amén. Tenía un conocimiento profundo de quién Dios era. Entonces, para mí, es esa fe, la fe que mueve montañas, es basada en qué tanto conozco yo a Dios. La palabra en Amén. primera de, no en primera de en Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Entonces, eso pone la decisión en mi lugar, en mis manos, de creerle a Dios o no, creer lo que la palabra de Dios dice o no. Es simplemente eso, es creer o no. No podemos seleccionar de la palabra de Dios cosas, o que voy a creer esto, pero no aquello. Tenemos que creerle, punto. Y es Así así en es. cada situación, en cada momento. Y entre más clara mi visión de Dios es, mi conocimiento de Dios es, más se alimenta mi fe y más pequeña se hace la montaña, aunque realmente Así sea es. grande. Entonces, quiero Así es. compartirles
una de las escrituras que para mí es una de las más poderosas, más maravillosas, porque ha hablado mucho a mi vida, me ha ayudado en momentos donde necesito alimentar mi fe, y se encuentra en Éxodos 3:14. Y si esa es la historia de cuando Moisés está cuidando las ovejas y se le pierde una y él va detrás de él, de la oveja, y él ve una zarza ardiente que no se quema. Entonces él entra ahí y va de curiosa a mirar qué es eso, ¿verdad? Todos nosotros tenemos ese tipo de curiosidad, va y ve por qué es que no se quema. Y entonces ahí el Señor le habla, ¿verdad? Es una voz audible donde el Señor se le revela y le dice, yo soy el que soy. Y lo quiero Mm, leer, está en Éxodos 3:14, dice, porque Moisés en este momento le está diciendo, Señor, pero ¿estás seguro que quieres que yo vaya? ¿Estás seguro que yo soy la persona? Y él le dice, y Moisés le pregunta, ¿quién quieres que yo le diga que me envía? ¿Verdad? ¿Quién? Entonces él le dice, el Señor contesta, yo soy el que soy, respondió a Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. amén. Wow, Diana, eso para mí, eso va más allá de lo que yo puedo entender, porque en ese momento vemos a Dios revelársele a Moisés de una manera profunda, de una manera donde revela su nombre. Entonces, una vez yo conozco quién Dios es, puedo entonces entender que lo que esté pasando delante de mí, esa montaña, se puede mover, se va a Así mover. es. Que el Amén. Señor se revela, que Él empieza a decir, yo soy el alfa y el omega. Y eso es lo que el Señor nos quiere recordar en este día, que yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el creador de la tierra, del cielo y la tierra, yo soy tu abogado, yo soy tu defensor, yo soy tu todo. Entonces, cuando Amén. empezamos a agrandar a Dios, nuestra montaña se empieza se ve así de pequeñita. Y una vez se ve Ujú. así de pequeña, entonces el Señor nos da esa autoridad de decirle, muévete a esa montaña. Así es, poderoso, Jessy. Y una de las maneras, y es importante entender, nosotros conocemos a Dios, mis amores, acercándonos a Dios. Miren Ujú. la reflexión que nos da la escritura que Jessy nos comenta o nos comparte, y es que Moisés se Mm, acercó a esa llama ardiente. Y eso es lo que el Señor permite que nosotros hagamos, que nos acerquemos a Él. Y cuando nos acercamos a Dios, aprendemos a conocerlo, aprendemos ese carácter del Señor y es por medio de las experiencias que tenemos con Dios al leer su palabra, al orar, al pasar por esas pruebas donde vemos a Dios una y otra vez manifestarse como el gran yo soy en nuestras vidas, como nuestro Padre, ujú, nuestro proveedor, de las diferentes facetas que Dios tiene en nuestras vidas, es que aprendemos a construir ese músculo de la fe. Siempre me encanta decir, mis amores y Jessy, que la fe es como un músculo y entre más tú lo ejercitas, entre más tú pasas por pruebas, entre más tú tienes oportunidades de tener fe, más fuerte se hace ese músculo y más aprendes, como decía Jessie, a ver una montaña que es gigante, a verla como algo tan pequeño que tú la puedes mover, tan simple como creyendo en que es Dios quien la mueve, porque tenemos que acordarnos, mis amores, que nuestra fe mueve la mano de Dios, pero ¿quién mueve la montaña? mm, Dios. Entonces, cuando ujú, tú estás teniendo ese tipo de fe que tenía Abraham, cuando tú estás teniendo ese tipo de fe que mueve montañas, estás literalmente moviendo la mano de Dios para que Él mueva esa montaña. Pero tú la ves tan pequeña porque tú ves, como decía Jesse, a Dios más grande en tu vida. Así es que esto es poderoso, Jesse. ¿Deseas añadir algo más? Quiero compartir otra escritura, pero quiero darte la oportunidad de añadir algo más en este punto si tienes algo. No, lo que iba a decir es que todos, obviamente, siendo humanos, vamos a pasar por momentos en nuestra vida que aunque sabemos la grandeza de Dios, que aunque estamos cerca a Él, que aunque Él se nos ha revelado, aún Mm, así vamos a pasar por momentos donde no vamos a tener esa fe que mueve esa montaña en ese momento. Y el Señor ujú, es tan bueno, tan fiel y misericordioso, Diana, que en la palabra nos muestra ejemplos de personas donde venían a Él. Lo vemos un ejemplo en Marcos 19:9-24, que dice que un padre trajo a su hijo que estaba endemoniado y lo trajo a Jesús, delante de Jesús, y Jesús le pregunta, ¿crees que puedo sanar a tu hijo?
Y él quería creer, pero como que tenía duda y le dijo, ayúdame a creer. Ah, Entonces, poderoso. aunque tenemos momentos donde no sé si esto va a pasar, no sé qué va a pasar con esta situación, podemos venir al Señor y decirle, Padre, ayúdame a incrementar esa fe, ayúdame a crecer en fe, ayúdame a creer que es posible que esto puede Ujú. suceder o que aquello puede suceder. Entonces, eso es la otra parte de la palabra de Dios donde Él nos enseña que vamos a pasar por esos momentos y que Él nos entiende, que no es que no lo amemos, que no lo creamos a Él, sino que somos Amén. humanos, tenemos una Amén. mente limitada, somos limitados, pero Él es ilimitado. Entonces, Amén. podemos venir y como conectarnos a esa fuente de poder ilimitado y pedir que nos ayude en esos momentos de flaqueza. Amén. Eso viene a comprobarnos una vez más, Jessy, que el Señor quiere estar envuelto en Mm, todo en nuestras vidas, sí. hasta en nuestras debilidades, es especialmente donde Él desea estar, en esas debilidades y en esos momentos donde, como tú dices, si estamos falta de fe, pedírsela al Señor, pedirle que nos ayude, poderoso. Eso me lleva a Mateo 17:20. Quiero compartir esta escritura con ustedes y en esta escritura estamos hablando de los discípulos. Ellos estaban trabajando con el pueblo, el Señor ya los había enviado a hacer milagros y cuando los discípulos trataron de sacar el demonio de una persona, no pudieron, Mm, pero llegó Jesús y con dos palabras sacó el demonio de esta persona. Entonces aquí es donde retomamos en Mateo 17:20. Dice, Jesús dijo, porque entonces los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se hacían referencia al demonio. Y Jesús les respondió, por vuestra poca fe, mm, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y pasará y nada os será imposible. Quería leerles esto porque estábamos hablando de la montaña, ¿verdad? Y esta es la montaña a la que se refiere Cristo. ¿Por qué los discípulos no pudieron actuar, aunque tenían el poder ya delegado de parte del Señor para ujú, que ellos hicieran ese tipo de milagros? ¿Por qué no pudieron actuar? Por su falta de fe. Entonces, cuando tenemos ese tipo de fe, es cuando podemos mover montañas, pero miren que dice, lo que dice la palabra, y nada os será imposible. No hay mm, nada imposible para Dios. Una vez más, mi corazón, si tú tienes tu mente puesta y tú entiendes quién está a tu favor, quién es el que te sana, quién es el que te libera, quién es el que te restaura, quién es tu proveedor, quién es tu padre, quién es tu todo, tú verdaderamente lo entiendes, lo atesoras, va a ser mucho más fácil activar esa fe. ¿Por qué? mm, Porque conoces quién es Dios y conoces quién es el único que puede mover montañas. mm, Porque no somos nosotras. El Señor nos dice que moveremos las montañas, pero es por medio de nuestra fe. Lo que quiere ujú, decir que es Dios el que va a mover esa montaña. Entonces, no pienses, mi corazón, cuando tienes algo que tú estés pasando, que eres tú la que tienes que resolverlo. sí, La razón por la cual el Señor puso en nuestro corazón hacer este podcast para ustedes es porque Jess y yo hemos experimentado en carne propia lo que es estar en un momento, en una situación que es imposible para nosotras, pero ujú, entendemos para quién puede ser posible y porque sí, conocemos a ese Dios, conocemos a ese que todo lo puede hacer, que es nuestro creador, salvador. Entonces podemos mover esa montaña. Inmediatamente sabemos, para Dios nada es imposible, esa montaña, como decía Jessie, es así de pequeñita, esa enfermedad se ve así de pequeñita, esa falta de quizás de oportunidades se ven así de pequeñitas, lo que se vea gigante para ti se empieza a ver así de pequeñito porque tú empiezas a hacer a Dios más grande que cualquier situación. Entonces ujú. quería compartirles eso, mis amores, y recordar una vez más que nuestra fe es un músculo que debemos trabajar todos los días. Jessie, ¿deseas añadir algo más? No, es eso, y obviamente esa escritura que tú hablas en Mateo, donde Jesús no reprende, pero corrige a sus discípulos y les dice, pero ¿qué pasó prácticamente? Y sí, lo muy interesante de ese pasaje, Diana, es que si lees unos versículos anteriores, Jesús toma a 3 de sus más íntimos discípulos y los sube a un monte, Mm, y ahí él se transfigura delante de ellos.
se muestra aún más cercano a ellos del Jesús que se mostró a la gente. Ujú, Y para mí, yo digo, wow, después de haberse transfigurado, aún así estos discípulos, conociendo la profundidad de Dios, conociendo esa otra faceta de Dios, de Jesús, no pudieron hacerlo. Entonces, mm, para mí, eso me muestra, como te decía al principio, es en base a cuánto yo conozco a Dios que yo voy a poder mover esa montaña, lo que sea que el Señor esté permitiendo en nuestra vida, porque obviamente el Señor permite cosas, situaciones o montañas para hacer crecer nuestra fe, para ayudarnos a acercarnos más a Él. Entonces me pareció muy interesante ese versículo que escogiste porque al leerlo, te das cuenta de, aún así, no pudieron hacerlo. Pero es como te ujú. digo, es en base a nuestro conocimiento profundo de quién es Jesús, quién es Dios. Amén, amén. Sí, es hermoso ver que el Señor reconoce la humanidad en nosotros, ¿verdad? Él Ujú. sabe Sí. que somos personas que eh, va a haber un momento de debilidad, va a haber un momento en donde quizás no vamos a poder, pero es en esa intimidad con el Señor donde nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque Ujú. nuestro conocimiento en Él crece. Entonces, entre más tú pasas tiempo con el Señor, Jesse, más fuerte se hace tu fe, porque más lo estás conociendo y entonces es allí donde podemos poder mover montañas. Pero aún así, a veces la montaña se ve más grande y se ve tan grande que nos asusta, lo que le pasó a David, ¿verdad? Vimos a este gigante que está parado al frente tuyo. ¿Y qué pasó con David? Mm. Conocía al Señor, sabía lo que Dios había hecho en el pasado por él, entonces sabía que iba a hacer lo mismo por él ahora en el presente y vio a ese gigante, a Goliat así de pequeño. Y así es como nosotras debemos ver y he aprendido en mi caminar a ver esas montañas, a ver esos gigantes como, aunque traten de intimidarme, poderlos ver pequeños porque puedo ver más grande a Dios que ellos y la grandeza del Señor. Y una de las cosas que sé que nos va a ayudar a todas, mis amores, muchísimo, es recordar lo que Dios ha hecho por nosotras en el pasado. Es Porque clave. una vez que fue exactamente lo que hizo David, una vez tú reconoces lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, es como si tú empezaras a reforzar lo que Dios es y Dios es en tu vida porque ya lo ha hecho antes y tú has Sí. experimentado a Dios de esa manera anteriormente. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, mis amores, de lo que hemos hablado en este día para que verdaderamente esa semilla que el Señor quiere plantar en tu corazón hoy quede plantada y pueda dar raíces profundas y múltiples frutos en tu vida. Entonces, hoy hablamos de cómo podemos tener esa fe que mueve montañas. Y el Señor nos Ujú. recordaba que la fe de Abraham era una fe que le agradaba, que él vio a Abraham como el padre de la fe precisamente por eso, por la fe que Abraham tenía. Así es que lo primero que te recomiendo que hagas es que leas todo el capítulo, la historia de Abraham, la historia de su hijo, cómo surge, qué sucede, porque eso va a ayudar a que incremente tu fe. Pero es importante reconocer esta parte, es importante reconocer quién es Dios en tu vida, acercarte a Él como lo hizo Moisés, ¿verdad? Y empezar a conocer a Dios y su grandeza, lo que Él ha hecho por ti, lo que está haciendo por ti, lo que hará por ti, lo que hizo por estos grandes gigantes en la palabra que nos vienen a enseñar y a reforzar nuestra fe. Entonces es importante que conozcas quién es Dios, porque una vez tú conozcas quién es Dios, vas a ver la montaña más pequeña y te vas a dar cuenta que el único que puede mover esa montaña es Dios por medio de tu fe. Así es que en esos días que no sepas qué hacer, que tienes la fe débil, corre al Señor y pídele que te ayude a incrementar esa fe. Así es que no siendo más, Jessy, ¿deseas añadir algo más?
No, ahí está muy bien. Perfecto, no siendo más, mis amores, como siempre es un placer contestar a sus preguntas, así es que déjenme en los comentarios de abajo qué preguntas tienen, qué otro tipo de podcast desean escuchar de parte de nosotras. Ya tengo una nota de algunas que ustedes me han estado enviando, entonces estoy feliz que ya en los próximos episodios van a estar escuchando esas respuestas que sé que tienen en el trono de parte de la necesidad que tienen y que el Señor tiene una respuesta para ustedes por medio de este podcast, así lo creo. Asegúrate de darle un like a este podcast, de compartirlo con alguien más, suscríbete al canal, prende las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que hacemos por medio de este ministerio. Las amamos, que Dios las bendiga y nos vemos el próximo jueves.